Brasil es un país maravilloso, de contrastes, un lugar en donde la alegría por la vida se mezcla con la belleza del paisaje y la bondad de su gente. Podemos considerarla como una gran nación en medio de la anacrónica categoría del tercer mundo, que compite con cualquier otro lugar del mundo en muchos aspectos. Teniendo esto como premisa, podemos comenzar a explorar el mundo de la seguridad social en Brasil, a fin de descubrir su organización, sus virtudes y desventajas. Yo sé que comparar es feo, pero no podemos dejar de lado nuestras propias normas de seguridad social frente a una de las economías más grandes del mundo, la cual apunta a ser un modelo de desarrollo en los próximos años. Para comenzar, debemos decir que en Brasil se inicia a hablar de seguridad social hacia 1923, fecha en la que se promulga la ley Eloy Chávez. Esta ley fue la primera de su tipo en hablar de cajas de jubilación. Ya en 1960 se promulga la Ley Orgánica de Previsión Social, en la que se condensa un largo proceso histórico que unificó instituciones y homogeneizó prestaciones sociales, además de crear un sistema básico y único de seguridad social. Con la Constitución Federal de 1988 se abarca toda la seguridad social básica bajo una misma bandera, así como las mejoras en salud y la asistencia social. Para empezar, debemos saber que los principios generales bajo los que se rige la seguridad social en Brasil son un tanto diferentes que los colombianos. Por ejemplo, allá se considera que la seguridad social debe ser descentralizada y democrática, o sea, que no debe estar concentrada en pocas manos y que debe estar al servicio de todos. Es además un sistema solidario, uniforme, universal, diverso y sobre todo equitativo. Para ser congruentes con el principio de descentralización, la seguridad social en Brasil se encuentra en manos de distintas dependencias. Estos son los ministerios de Salud, Previsión Social y del Trabajo. En cuanto a la financiación del sistema, tanto en Brasil como en Colombia, son los trabajadores y los empleadores quienes asumen las cotizaciones, pero no en todos los casos. Por ejemplo, la salud en Brasil es pública y para todos, por lo que el trabajador no hace aportes en este rubro. Son las empresas las que financian el sistema a través de diferentes impuestos a la facturación y a la ganancia neta. Por lo demás, dícese de pensión de vejez, invalidez, de sobrevivientes o riesgos laborales, se siguen lineamientos muy parecidos a los colombianos. ¿Quiénes son los titulares de las prestaciones? En salud, al ser un sistema único que abarca universalmente a todos, no hay diferencia entre unos y otros, ya que se garantiza la prestación de salud a todo nacional o extranjero que se encuentre dentro del territorio. Además, al ser una financiación por impuestos, no existe un límite de ingresos. El acceso al sistema de salud en Brasil no requiere una afiliación como si sucede en Colombia. En cuanto a pensión de vejez en Colombia, se tienen dos regímenes, el de prima media, que reconoce la pensión a los hombres a los 62 y mujeres a los 57 años, más 1.275 semanas cotizadas para 2014, y otro régimen que es el de ahorro individual, en el que el afiliado debe tener un ahorro individual equivalente o superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para poder pensionarse. En Brasil se reconoce la pensión si cumple 65 años como hombre o 60 como mujer. Si son trabajadores agrarios, son 60 años a los hombres y 55 a las mujeres. Desde 2011 se debe probar haber cotizado 180 mensualidades, quiere decir meses pagados como cotización. Se reconoce además que una prestación de 240 reales a aquellas personas que sean mayores de 67 años que no tengan ningún otro ingreso.
Además, recibir la pensión no es incompatible con trabajar en Brasil, y la pensión en Brasil se compone del 70% del salario de beneficio más 1% por cada 12 meses de cotización hasta alcanzar una cifra de 1.869 reales. Son titulares de la pensión por accidente laboral aquellos quienes hayan sufrido dichos infortunios durante la actividad laboral, incluyendo el transporte desde y hacia esta. Además de la atención médica, se otorga un subsidio de enfermedad que se puede transformar en subsidio de invalidez o de rehabilitación. En caso de muerte, se paga una pensión a los familiares de la víctima, cónyuge, hijo menor de 21 años, padres y hermanos, en ese orden. Es en esta prestación que se dan los auxilios especiales como el de enfermedad, el de invalidez y el de accidente. El de enfermedad equivale al 91% de la base reguladora, el de invalidez al 100% y el de accidente al 50%. Esta base reguladora es la medida aritmética simple de los mejores salarios de contribución correspondientes como mínimo al 80% de todo el periodo de contribución desde el mes de julio de 1994 actualizado monetariamente. En la legislación brasilera podemos ver que hay cierta incompatibilidad entre ciertas prestaciones. Por ejemplo, el auxilio por enfermedad es incompatible con la prestación por jubilación. Además, más de un auxilio por accidente es incompatible, así como más de una pensión por fallecimiento. En Brasil, la prestación por invalidez se reconoce al asegurado que, estando no en el disfrute de prestaciones económicas por enfermedad, es declarado incapaz y no susceptible de rehabilitación para una actividad que le garantice su subsistencia, siéndole abonada en tanto esté en dicha situación. La prestación se suspende si el interesado retorna voluntariamente a una actividad y se extingue cuando se constata la recuperación de la capacidad laboral. Para acceder a la pensión, hay que padecer una incapacidad total y definitiva para el trabajo, constatada por medio de un reconocimiento médico pericial a cargo del Ministerio de la Previsión Social. En Brasil, la pensión por muerte se reconoce al conjunto de las personas dependientes del asegurado fallecido, a partir de la fecha del fallecimiento o de la decisión judicial, en caso de presunción de muerte, si es solicitada antes de los 30 días de las fechas indicadas. Si han transcurrido los 30 días, se reconoce desde la fecha de la solicitud.